hay muchas maneras de morir, pero dentro de todas las maneras que hay varias vertientes. Morir de la manera pacífica, ¿no?, y tranquila, o morir de la forma más agonizante y terrorífica. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de torturas, gente que ha perdido la vida, pues como ya he dicho, de la peor manera posible. En mi caso voy a hablar de un japonés que estuvo durante 83 días agonizando mientras se le caía la piel y mientras los médicos hacían todo lo posible para mantenerlo con vida. ¿Y tú en tu caso? En mi caso voy a hablar de una ciudadana francesa, una muchacha francesa que su madre le hizo pasar todo tipo de torturas con tal de no casarse con su prometido. Ostras, qué duro. Pues sin más dilación quiero que os pongáis muy cómodos porque comienza este podcast. A simple vista era una casa como cualquier otra, silenciosa, ordenada, normal, pero por dentro había algo que llevaba años oculto, algo que estaba respirando en la oscuridad. Esta historia comienza en la ciudad francesa de Poitiers. Aquella localidad francesa era una ciudad histórica, no tan grande como las grandes urbes que había en Francia en aquel momento, porque estamos en el siglo XIX. Y la realidad es que al encontrarnos en esta ciudad nos podemos encontrar familias nobles. Aquí tenemos sobre todo una clase media alta predominante. Les gustaba mucho codearse con la realeza y mucho menos con la república, ¿no? Y esto se hacía notar. También las familias poseían grandes posesiones y grandes sumas de dinero. Dinero, sí. Sí, pero lo que cada familia intentaba evitar era que se le manchara el nombre, ¿no? Ujú. Que pasara cualquier tipo de accidente, que una hija se casara con alguien que no perteneciera Ya a más bajo clases. standing, ¿no?, por así decirlo. Eso no lo podían permitir y eso se notaba mucho en este tipo de familias. Hasta aquí, bien, nos hemos dado cuenta de que la apariencia es mucho más importante que la realidad, ¿no? Y ya con este contexto os tengo que presentar a la familia, a los protagonistas. Esta era la familia Monnier. Como he dicho antes, defendían a la realeza y odiaban a la república. El problema de esta familia, bueno, el problema, como todas las otras familias, es que adoraban el poder, adoraban que se les respetara, que cuando escuchara la gente el nombre Monnier, Sí. que escucharan un sinónimo de fuerza, ¿no? Ujú. Y es que tengo que presentaros a los miembros de esta familia. El padre, que se llamaba Charles, era decano de la Facultad de Letras, un hombre respetado. Vamos a seguir con la madre, ¿no? La madre era Louise, y es que la madre tenía una peculiaridad, y es que controlaba todo. O sea, cuando digo controlaba todo, todos los aspectos de la vida cotidiana los tenía que tener Controlados al 100%. O sea, no controlados se le al podía 100%. escapar nada, No se le puede escapar nada. Vale. Si pasaba algo, ella lo tenía que saber. Bueno, eso es típico de igual de madre también. Pero no igual tan Pero en este caso era mucho... obsesivo, era muy obsesivo, ¿no? En este caso era mucho más obsesivo. Y si había algo que no le gustaba, lo cortaba de raíz. Vale. Simple y claro. Era una mujer respetada, era una mujer muy noble y muy elegante, y sobre todo la gente, cuando escuchaban su nombre, decían que era una persona recta. No Vale. se le escapaba nada. Uf. Ahora sí, vamos a hablar también de los niños, porque tienen 2 niños. El hermano, que se llama Marcel, va a acabar trabajando de funcionario administrativo, donde le va a ir bastante bien y donde pues también va a ser... Nombre, ¿no? Eso es, va a ser una persona de bien. Y de la protagonista vamos a hablar de Blanche, que era una persona educada, era una persona de buena posición social y de que era muy respetada. También era una niña muy culta y hacía mucho caso a sus padres. También iban a conocer a esta niña, pues sobre todo durante los siguientes años, de que iba a ser soltera, de que iba a estar siempre sola y de que la madre y los padres, como antes, quiero decir, no sé si sabéis que en la era medieval pues casaban, no te casabas tú por amor, No, evidentemente. te casaban los padres con con alguna familia, ¿no? De manera que que la familia no bajara en términos de estatus, sino que creciera, Claro, ¿no? eso En es. términos de poder, de Sí. riqueza y todo, Si económicamente. podían buscar a alguien un Sí. poco más arriba, mejor. Pero si no, Eso es. al menos que esté al mismo nivel, no por debajo del nivel de la Claro, familia. y eso era más o menos el plan que querían llevar los padres, sobre todo la madre, el padre no tanto, pero la madre tenía esa intención y no podía permitir que ésta estuviera andando con alguien durante los primeros años. Ujú. Así que iban a pasar los años y ya por fin en 1876 parece que conoce al que va a ser su prometido. Esta persona iba a ser un abogado.
Hasta aquí bien, parece que un abogado puede ser una persona de bien, ¿no? Sí, de bien. Pero no lo era, no lo era. Esto no le gusta nada a la madre, porque no era un abogado que se había ganado bien la vida, no tampoco tenía un buen nivel económico y mucho menos de poder, ni adquisitivo. Era un abogado que estaba en una situación de pobreza y esto a la madre no podía ser, No le gustaba. no le gustaba. Sin embargo, a Blanche le encantaba, ese hombre era el elegido. Después de tantos años soltera, parecía que había encontrado a alguien con el que con el que puede pasar la vida. Sí que es verdad que era años más mayor que ella, pero para ella no tenía ningún problema, ni la situación de pobreza, ni el nivel adquisitivo, ni los años. Básicamente era amor, ¿no? Ujú, vale. Y el problema es que iba a coincidir con la madre, iba a chocar con la madre, porque esta tenía una idea y esta tenía otra, y eso no podía ser. Ya. Empiezan las peleas, empiezan las discusiones y la madre intenta, con todo lo que puede, parar los pies antes de que sea demasiado tarde, antes de que la niña haga alguna locura con este hombre. Parece que le intenta persuadir, le intenta pararle, pero no lo consigue, y la madre empieza a idear un plan para parar los pies a la hija. Empieza a mirar en casa, no se le ocurre ninguna manera, hasta que de repente ve una situación en la que podría pararle los pies al menos de manera temporal. Y es que al día siguiente la hija desaparece de la faz de la tierra. ¿Qué me dices? Sí. Qué manera de pararle los pies, ¿no? Todo el mundo se pregunta ¿dónde está Blanche? Los padres, el hermano, todos. Los vecinos, ¿dónde está aquella niña tan sonriente que iba por la calle? Acaba de desaparecer. Parece ser que se ha escapado de casa. Cuando llega la familia y le preguntan qué ha pasado con el paradero de su hija, todos dicen que se ha marchado a Reino Unido, a Gran Bretaña. Se ha marchado a Escocia a hacer vida allá. Claro, los padres lloran la pérdida de esta hija, pérdida por llamarlo de alguna manera, Ujú. el hermano también lo llora, pero ven que tienen que seguir la vida porque no hay... Tiene que seguir para adelante porque ya Claro. no hay otra, no Ujú. pueden ir a buscarla. El abogado sí que la iba a buscar, pero no la iba a encontrar. Por ahora van a pasar los años y en 1882 fallece el padre. Uf. Sí, fallece el padre, pero la hija sigue desaparecida. Ahora solo quedan la madre y el hermano, que siguen haciendo vida de forma normal. El hermano también ha crecido, ya tiene su trabajo y siguen pasando los años. Llega 1885. Fallece el abogado, aquel prometido Joder. que no se iba a dar por vencido para buscar a su amada. También fallece y parece ser que ya acaba de terminar lo que viene siendo el El primer problema, ¿no? En primer plan, problema de la madre. Claro. Claro, ahora ya se puede quedar tranquila, al menos todo lo tranquila que puede estar sin su hija. Pero es que aquí es donde cambia la historia. Por ahora ya han pasado varios años, y es que vamos a remontarnos al año 1901. Estamos en un nuevo siglo. Por ahora parece que la vida es tranquila para el hermano y para la madre. Pero hay un pequeño problema. Nos vamos a trasladar a París, porque el fiscal general recibe una carta un tanto extraña, en la cual dice: he de informarle de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una señorita encerrada en la casa de la señora Monnier, casi muerta de hambre, que ha vivido sobre basura podrida durante 25 años. ¿Cómo? ¿Sí? Esta carta es un tanto extraña, se preguntan los investigadores. ¿Por qué acabamos de recibir esto? ¿Y quién es esta señorita Monnier? Empiezan a buscar y se dan cuenta de que hay una familia en Poitiers que lleva este apellido y que es de renombre, que esa familia es muy noble y que todo el mundo que ha hablado y oído de esa familia no tiene más que buenas palabras. Era una familia de bien, pero esta carta contrastaba todo lo que había dicho y todo lo que pensaba la gente de ellos. Empiezan a darle al coco y empiezan a pensar: es un poco extraño, pero creo que vamos a tener que echarle un vistazo. Así que ese mismo día se iban a trasladar investigadores y la policía para ver qué se trataba y qué es lo que ocurría en aquella casa. Esto era extraño. La policía había llegado ya a casa de la familia Monnier. Era una casa grande, tenía 3 pisos, tenía un altillo, estaba bien redecorada. Era una casa que no estaba, que estaba llena de criados también, Ujú. y que para nada estaba mal cuidada. Cuando llegan, pegan a la puerta, abre y les recibe una señora de 75 años. Aquella era la madre de la familia, la Louise Luis. Monnier. Ujú. Aquella señora de 75 años les recibe con un
con una cálida sonrisa y les pregunta a qué viene todo esto, ¿no? Bueno, sencillo, acabamos de recibir una carta en la cual parece que hay una señorita de unos 25 años que está, Encerrada, que está ¿no? encerrada. Claro, la mujer se sorprende. Eso no es cierto. ¿Usted ha tenido una hija? Sí, pero ella aquí no está. Ella se ha marchado a Escocia a vivir y no sabemos nada de ella. Se había marchado a un internado, según los padres. Claro, entonces, si no hay ningún problema y si no está la hija, no le importará que entremos a echar un vistazo, ¿verdad? En absoluto, cuando quiera. Pasa toda la policía y empiezan a registrar la casa. Lo que se encuentran, pasillos ordenados, todo limpio, la cocina está en su... Está todo bien. Todo bien. O sea, no hay nada de qué Básicamente. preocuparse. Una Vale. casa normal y corriente. Tiene sus criados, el hermano vivía a unas cuadras de la casa, no vivía muy lejos, y parecía que todo marchaba con relativa normalidad. Toca el segundo piso. Vamos a mirar el segundo piso. Entran en las habitaciones, abren los armarios, empiezan a mirar todo, pues a ver si hay algo de lo que la carta dice. Sí, eso es algo extraño, ¿no? Algo extraño. No encuentran absolutamente nada. Pero cuando tienen que llegar al altillo, ya empiezan a notar un ambiente cargado. Un ambiente como de... como que huele extraño. No... Asqueroso, ¿no? Huele como a cerrado, pero no es un cerrado. O sea, no es como a cerrado, sino que huele un poco a que no se puede estar aquí. Ya. Que te pones malo de estar aquí. Putrefacto, literalmente. Sí, pero no es un olor muy fuerte aún. Ujú. Empiezan a revisar toda la casa. ¿De dónde viene ese olor? No hay manera de encontrar ese olor. Claro, el investigador que, bueno, uno de ellos que se llamaba Buchetón, empieza a revisar todas las habitaciones y llega a una conclusión. Llega a un armario donde ahí es de donde emana todo ese olor nauseabundo que dices tú. Y dice, aquí tiene que haber algo. Definitivamente detrás de este armario tiene que haber algo. Empiezan a abrirlo, empiezan a comprobar si en los cajones, si hay algo, alguna llave, algo que les pueda llevar al paradero de ese olor. Pero se dan cuenta de que detrás del armario parece que hay una puerta metálica. Uf, qué mal suena eso. Sí. Empiezan a mover el armario entre varios policías, lo retiran a un lado y se dan cuenta de que hay una puerta metálica. El investigador Buchetón se da la vuelta y mira a los criados. ¿Qué hay tras esa puerta? Nada. No. Ahora vamos a abrir esa puerta y vamos a ver de verdad qué es lo que hay dentro. Empiezan a forcejear la puerta, empiezan a golpearla hasta que la madera cede y por fin abren la puerta. Nada más abrir la puerta, aquel olor tira a todos los policías atrás. No se podía ni estar. Pero no se podía ver nada dentro de esa habitación. Era una completa oscuridad. Las ventanas estaban selladas, estaban tapadas con planchas de madera. Uf. Y daba miedo que los policías tuvieran que entrar ahí, porque entre el olor, las ventanas y la oscuridad no sabían qué se podían encontrar ahí dentro. Incluso se podían esperar algún animal ahí dentro. Encienden una vela y empiezan a caminar. Más adentro y más adentro, hasta que de repente ven en un rincón algo De otro mundo. totalmente escalofriante. indescriptivo. Aquello no era humano. Aquello tenía pintas de ser persona, pero a la vez no. Podían ver cómo la columna vertebral estaba doblada, cómo parecía una persona, pero parecía algo que no era de este mundo, como has dicho tú. Parecía una mujer, con mucho pelo, llena de suciedad. Había cucarachas, había restos de vómito y de heces por todo el suelo. Y lo primero que quería Buchetón en ese momento era abrir la ventana porque no se podía estar. Cada vez que entraba más y más adentro, sentía que se iba a desmayar del olor a podredumbre que había. En esa cama se encontraba, ya podéis imaginaros quién, Blanche, Buah, Blanche Monnier, qué o duro. lo que quedaba de ella. Cuando se dieron cuenta de esto, definitivamente les pararon los pies a los criados, le pararon los pies también a la madre y dijeron que esto de aquí no se va nadie hasta que me expliquen qué es esto, lo que está Claro. sucediendo aquí. Claro. ¿Y qué dijo la madre? O sea, es que... La madre no dijo nada aún. Empiezan a comprobar quién era, se acercan a ella.
les echa un vistazo rápido y leve a los policías y empieza a gritar. Parecía que Blanche ya no había una persona dentro de ella. Ya no había un ser humano ahí dentro. No podía decir nada. Como que solo podía gritar, no sabía emanar, no sabía decir Hablar. una palabra, no podía hablar. No podía hablar. Cuando le preguntaron cuántos años habían pasado ahí, habían hablado de décadas. Exactamente 25 años había pasado dentro de esa habitación. Qué fuerte. Y también cuando empezaron a hablar con los testigos, con los criados, empezaron a escuchar cosas absolutamente escalofriantes. Escalofriantes del sentido de que a esa mujer la habían encerrado y no le habían dado un baño, no le habían dado un derecho a la higiene, no le habían dado más que los restos que comían la madre y el hermano. O sea, que no tenían nada. Y agua, o sea, le daban comida le daban solo comida, para que y alimento y agua solo para mantenerla con vida. Y eran restos. Qué fuerte, tío. Porque ellos cuando entraron veían cáscaras de ostras, veían pan, veían verduras, restos de carne podridos. Cuando fueron a levantarla los policías, muchos de estos se tuvieron que ir porque empezaron a vomitar. Es que ¿cómo aguanta una persona metida 25 años con todos esos olores? Y O sea, todo un olor no te puede matar. Eso no lo sé muy bien. Bueno, claro, no lo sé a no ciencia sabemos, cierta. pero no sé si alguien lo sabe, pero en plan, con 25 años en un sitio, sin higiene, sin luz, con los olores tan horribles, o sea, es como, ¿eso no te puede matar? Pues parece ser que no. Parece ser que no. Qué fuerte. La cuestión es la siguiente. Cuando los policías llegaron y se acercaron al lecho, ¿no? Que era una cama de paja podrida, estaba todo podrido, tenía una costra encima. Cuando se pusieron a levantarla, había de todo. Cuando digo de todo, es que había gusanos de hasta 4 centímetros que pululaban por su piel. Uf. Había cucarachas y todo tipo de insectos que corrían por la cama donde ella dormía. Hablaban de que en ese momento pesaba 25 kilos. Ostras. 25 kilos. Sí. Madre mía. Anoréxica total. Claro, los policías, los que podían, porque los otros estaban fuera, indispuestos, rápidamente la sacaron de ahí y se la llevaron a una ambulancia, a una carreta con caballos, pues Sí, ya me entendéis, claro, ¿no? de la época, sí. Para llevársela a un centro de salud o a un hospital o lo que fuera. Ahora no vamos a saber nada de la hija. Ella se la llevan y ahora tienen que explicar qué chorras acaba de pasar aquí. Claro, tienen que hablar con la madre. Claro, y con el hermano. Y con el hermano, o sea, Hombre. ¿qué es esto? ¿Por qué sucedió esto? Después vamos a hablar lo que dijeron los testigos en el juicio. ¿Por qué sucedió esto? Cuando la chica se enamoró, en aquel año con el abogado, y empezó a dar problemas, la madre ideó el plan que antes os he dicho. ¿Cuál era el plan? Cuando estaba caminando por casa, ideó el plan de meterla y encerrarla en una habitación hasta que se pasara todo este flechazo. 25 años de flechazo. La cuestión es que el flechazo no duró 25 años, sino que el hombre, el abogado, ya había muerto. Claro. Pero ella siguió ahí. Le empezaron a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y es que empezó a decir que ella podía haber salido en cualquier momento. No estaba bajo su... No estaba obligada a estar ahí. No estaba obligada a estar ahí. ¿Cómo es esto? Eso lo dijo la madre y el hermano. Sí, claro. Pero claro, aquí la policía, cuando entró en la habitación, después de una vasta limpieza, cuando entró en la habitación empezó a ver como rayajos en las puertas, como arañazos de que quería salir. También vio en las paredes y en partes de la madera que ponía libertad, libertad, obligado a vivir y a morir en el mismo tiempo. Entonces esto Claro. dio una señal de que lo de estar ahí voluntariamente No tiene era. mucho sentido. La Y verdad. bueno, claro, el armario, ¿quién pone un armario delante de una puerta si quieres salir? Claro. Claro, es que no. Pues aquí se cayó todo el Se aparato. cayó todo, sí. Detuvieron a la madre y detuvieron al hermano. La madre, por desgracia, no aguantó mucho, porque había una muchedumbre afuera de su casa, cuando se enteraron, había una muchedumbre que claro, La querían matar. que la querían matar. Y esto a la madre no le gustó, porque acordaros, la madre tenía un afán Alto de standing. que quería un alto standing, de que su nombre quería que lo recordaran con orgullo, y eso no podía ocurrir. Así que 15 días después de su detención, adivina qué, murió de un infarto, de un paro cardíaco. No pudo Joder. con esto. Pero antes de morir dijo que quería mucho a su hija. ¿Sí? Qué fuerte.
Es hasta irónico, porque vaya. Sí, no, o sea, no tiene ningún sentido. Y la culpa, cuando le preguntaron, pues bueno, la culpa se la dio a los criados. Pero esto no se lo cree absolutamente nadie. Ni Dios. Claro, ¿qué pasa con el hermano? El hermano, cuando lo detuvieron, dijo que él no sabía nada y que esta prisión en casa, él no tuvo que ver nada y como que no hay... O sea, como que él no sabía, ¿no? Como que no hay un crimen cuando metes a alguien en casa y le obligas a... y le permaneces... Sí, en cautiverio. y le permaneces en cautiverio, además siendo de la misma familia. Entonces, como que de alguna manera buscó la forma y se escapó, además de decir que ella estaba voluntariamente metida en esa zona. O sea, el tío no le cayó cárcel ni nada. No le cayó nada, Qué fuerte. absolutamente nada. Cuando llegó el juicio, los testigos dijeron lo que había ocurrido. La desafortunada mujer estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida. Todo a su alrededor formaba una especie de costra podrida. Sí. O sea, y esto había sido creada por las heces, los trozos de carne, los vómitos, la orina y las cucarachas que corrían por encima de todo esto. O sea, que fue Hostia, qué asco, tío. Fue O sea, asqueroso. es lo que dices tú. Yo no sé muy bien cómo puede sobrevivir una persona. O sea, no es esto algo. Esto no es cosa de un día. Esto es cosa de años. O sea, en 25 años, con ese olor, con los insectos, sin luz. O sea, el ser Claro. humano puede estar 25 años sin luz. Bueno, veo que sí, pero es como, no sé, yo me habría muerto aunque sea, no sé, de desesperación o... Claro. ¿Pero tuvo esperanza la chica o...? Intentó porque claro, escapar. ¿qué pasó después de esto? O sea, ¿Qué pasó bueno, ya. después de esto? Como os he dicho antes, se fue a un hospital psiquiátrico donde permaneció ahí. Evidentemente, físicamente no estaba, pero mentalmente estaba peor aún. Claro, Porque ya no había tenido contacto con nadie. no volvió a ser la misma. Le echaban la imagino. comida y cerraban la puerta. Entonces, mentalmente no se recuperó, nunca tuvo secuelas irreversibles y no pudo ser persona otra vez. Desconozco si pudo hablar de nuevo y desarrolló esquizofrenia. Así que durante los años ya no pudo hacer vida normal. Ni mucho menos, o sea, creo que estuvo en un hospital psiquiátrico de por vida ya, lo que le quedó de vida. Qué pobrecita. Claro, Joder. hasta aquí bien, pero resulta que hay como teorías. Hay teorías de que esto no ocurrió, de que no fue por romance y de que la chica ya tenía problemas mentales de antes, de que ya padecía esquizofrenia, de que la chica salía a correr desnuda, de que Hostia. hacía tonterías y, como hemos comentado antes, esto a la familia no le gustaba. Imagínate que te salga la hija Desnuda a correr así desnuda por a la correr, calle. eso Es- para la familia es un golpe muy duro. Ya, pero Y- igualmente... Y sabiendo cómo eran antes, capaz que la familia prefería que muriera antes de que Ya. dejaran Pero con vida. no es mejor un ser internarla humano. en algún lado antes que internarla en casa. Bueno, claro, eso también te puede bajar Entonces un poco el hermano- la reputación. Entonces el hermano dijo lo siguiente: no la iban a internar en un lugar afuera por problemas con el nombre de la familia, por eso lo tuvieron que hacer en un sitio clandestino como puede ser el altillo de tu casa. Qué fuerte. Sí. Pero bueno, hasta aquí no van a saber nadie qué es lo que pasó en realidad y solo se sabe de esta historia qué es lo que ocurrió en verdad, que la chica permaneció durante 25 años encerrada en su altillo, Uf, pasando todo tipo pues, de problemas. qué fuerte. Con esto Termina la historia. ¿no? concluye esta breve pero Intensa intensa sí, sí, incluso asquerosa, pero Ya. bueno, espero Que os haya gustado. que os haya gustado. Comentadnos cualquier duda, lo que penséis de esta historia. Y bueno, Me toca. sí, Pues pero no vamos. sin antes. Publicidad. Hoy voy a hablar de una de las muertes más terribles y agonizantes de la historia. Una persona que estuvo durante 83 días descomponiéndose en vida por culpa de la radiación. Y lo más preocupante de todo de esta historia es que los médicos lo mantuvieron en vida simplemente pues para experimentar con él, o al menos eso es lo que se dice y es lo que vamos a intentar descubrir a lo largo de esta historia. Bien, como en todas, voy a presentaros al que va a ser nuestro protagonista, Hisashi Ouchi. No sabemos mucho sobre él, lo que sí sabemos es que era un chaval completamente normal que trabajaba en la planta de reciclaje de combustible nuclear de la empresa JCO en Japón, en Tokaimura. Bien, básicamente, este chico, el trabajo que él tenía era normal, en plan, un trabajo de becario, o sea, dentro de esa planta
él no hacía nada peligroso, por así decirlo. Pero el 30 de septiembre de 1999, que es el día de la tragedia, esto iba a cambiar. Le iban a mandar un trabajo que no había hecho nunca y que era peligroso. Ahora hablaremos de esto. Aquel día Hisashi se iba a levantar, como otro día normal y corriente, una mañana tranquila, iba a coger su vehículo y iba a ir directamente al trabajo. Pero su jefe, nada más llegar, le va a encomendar una tarea distinta, como ya he dicho, a lo que suele hacer. En este caso no lo iba a hacer solo, sino que iba a entrar con, o sea, lo iba a realizar con Masato Shinohara. Un compañero de trabajo que tampoco tenía nada de experiencia. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Bueno, pues iban a entrar en una habitación donde había piletas, que piletas son como cubos grandes. Estas piletas estaban llenas de ácido nítrico y lo que tenía que hacer uno de ellos era echar uranio enriquecido a estas piletas, ¿vale? Junto con el ácido nítrico. Suena peligroso. Suena muy peligroso y ahora hablaremos qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Bien, ellos no tienen ni puta idea, sinceramente, pero pues les explican un poquito por encima y entran a la habitación junto con las piletas. No iban a entrar los dos solos, sino que iba a entrar otra persona más, que era como el supervisor, que se llamaba Yutaka Yokokawa, ¿vale? Esta persona iba a estar separada de ellos. Iba a estar dentro de la misma habitación, pero iba a estar enredando con el ordenador y haciendo otras tareas mientras los dos pues se ponían a ello. Bien, os pondré una foto por aquí, pero voy a explicar más o menos cómo estaban posicionados. En este caso, Masato tenía que subir unas escaleras para ir a lo más arriba de la pileta. Sí, ¿vale? para verter, ¿vale? Ese uranio enriquecido. Mientras tanto, nuestro protagonista Hisashi iba a estar abajo de la pileta y en los brazos iba a tener un embudo. Ese embudo lo iba a poner en lo alto de la pileta para que el uranio, o sea, cuando Misato echase el uranio, entrara primero por el embudo y cayera adentro de la pileta junto con el ácido nítrico, ¿vale? Como no obstante, un filtro. Eso, no obstante, como ya os he dicho, os dejaré una imagen por aquí para que lo veáis. Básicamente era un filtro, eso es. Bien, ya en la situación ya podemos ver que están muy cerca de la pileta, están, o sea, pegados a ella. O sea, que el desastre puede ocurrir en cualquier momento. El desastre puede ocurrir, vale. Entonces, empieza a echar uranio enriquecido, como de normal, de momento no pasa nada, cuando de pronto sale de aquella pileta una luz azul que les ciega por completo y en aquel momento ellos no entienden nada. Pero eso había sido literalmente una sentencia de muerte. No habían entendido qué es lo que estaba pasando. Pero lo que había ocurrido es que el uranio enriquecido había llegado a un punto de fisión nuclear con el ácido nítrico. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que han hecho mal? Bueno, pues básicamente, como ya he dicho, no tienen ni puta idea. La idea era que tenían que echar una cantidad de uranio enriquecido, en concreto era entre 4 y 6 kilos, pero habían echado 16 kilos. Claro, era una auténtica barbaridad. O sea, era una cantidad excesiva. Entonces esto había producido una fisión nuclear y esto, pues a su vez, pues había hecho que salieran neutrones, ¿no? Y luces, rayos gamma, ¿no? Y los atravesaron los cuerpos. Atravesaron los cuerpos por completo. Pero ellos no se dieron cuenta. Claro, ellos vieron la luz azul que les cegó por completo, pero en ese momento nada, no sabían qué había pasado. Pero probablemente estaban ya... Claro, eso era un 0% de posibilidades de sobrevivir ya con lo que había ocurrido. O sea, les había entrado dentro del cuerpo 61 grays de radiación. Esto es una cantidad, que sobrepasa los límites... Letal. Sobrepasa los límites que cualquier humano puede soportar, ¿no? El problema de la radiación es que no te mueres al instante. Que te va matando poco a poco. Sino que te va a ir matando poco a poco. Destruye las células. Exacto. Hubo también otro error, ¿no? Por parte de la empresa, que puso a dos personas sin ninguna experiencia, que le explicaron un poquito ahí por encima y no hubo ningún tipo de protección ni nada y estaban de cara a la pileta, o sea, literalmente se comieron la radiación con la boca. Incluso antes de echar nada, ¿no? O sea, más que nada, yo qué sé, darles algo de seguridad, un traje, los típicos buzos, no sé, intentar mitigar algo por si pasa alguna cosa, porque no tienen ni idea. Pues la empresa, pues la verdad es que pasaron completamente y luego pues va a haber problemas con esta empresa que más adelante comentaremos. Bueno, pues como ya he explicado, hubo una fisión nuclear, esto provocó pues una emisión de neutrones, ¿no? Y de rayos gamma, que es completamente letal. Bien, después de esto, ¿qué ocurre? Ya empezaron los primeros síntomas. Mareos, vómitos, náuseas. Y perdieron el conocimiento. Llegaron los médicos tenían que actuar con rapidez. Nada más llegar allá, no iban a entrar a la habitación normal, sino que iban a entrar ya con los típicos buzos de Chernóbil. O sea, sabían perfectamente que la radiación que había en esa habitación era completamente letal. Lo sacaron ya rápidamente y ya antes de meterlos en la ambulancia ya habían recuperado el conocimiento otra vez, ¿vale? Los dos. Aparentemente estaban bien, es decir, tenían dolor en el pecho, tenían mareos, un poco de fiebre, pero no estaban... también, ¿no? No, la ceguera fue solamente instantánea, o sea, momentánea por el flasazo, ¿no? Vale, de salud, sí. pero no, o sea,
estaban bien, aparentemente bien. Relativamente, sí. Los van a trasladar, ¿a dónde? Al Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas. Bueno, van a trasladar a Hisashi. A nuestro compañero Masato, hablaremos después de él. No sé muy bien a dónde lo va a trasladar, pero sí que sé qué es lo que le va a ocurrir, ¿vale? Luego al final lo comentaremos. Hisashi llega allá, lo pone en una camilla, como ya hemos dicho, fiebre, dolor abdominal y diarrea. Diarrea explosiva, o sea, literalmente Se caga el hombre. se cagaba todo el rato, ¿vale? Esto eran literalmente los primeros síntomas de irradiación, ¿vale? De Irradiación aguda. Irradiación aguda, ¿vale? El Ujú. síndrome de irradiación aguda. Esto iba a seguir desarrollándose y ya en las primeras horas empieza a ocurrirle algo extraño y es que se le empieza a enrojecer La todo el piel. cuerpo, la piel, se empieza a poner roja. Ronchas rojas. ¿no? Eso es, se empieza como a caer un poquito el pelo. Ya no sé, o sea, no tiene tanta fiebre, ya no se encuentra tan mal, pero el cuerpo, la piel, está empezando Actuar. a decir algo. Sí. Está empezando a decir algo. Van a pasar los primeros días y ocurre una cosa bastante preocupante. Sus defensas habían caído por los suelos. ¿Qué quiere decir esto? Hasta un mínimo catarro Lo mata. lo mata. ¿Vale? Entonces, aquí los médicos tienen que actuar rápido y es que se lo trasladan directamente a una Unidad habitación. intensiva. No, es una habitación que está desinfectada completamente. Tiene un nombre, es como estéril, si no me equivoco, es una habitación de aislamiento estéril, ¿vale? Donde solamente puede acceder las personas que estén completamente desinfectadas. Porque yo, como ya he dicho, si te pasa un virus, una bacteria, un algo, Estás este done. tío se muere, Estás donete. ¿vale? Ujú. En los primeros días le van a poner ya, una vez ha sido trasladado, una vía intravenosa. a una vena, ¿vale? Una vena muy cercana al corazón, porque ya el tío no podía comer, no podía beber, no podía nada, así que todo el líquido y todo alimento se lo van a empezar a meter por vena, ¿vale? Esto ya empieza a pintar muy feo, ¿vale? Los médicos en aquel momento tenían una cosa segura. Este tío no va a sobrevivir. Es decir, no hay ningún tipo de posibilidad. O sea, los niveles de radiación de su cuerpo son tan altos que tiene el 100% de posibilidades de morir. Entonces, yo aquí voy a lanzar algo. O sea que es el fin. Es el fin. Se acabó. Es el fin. Este tío está muerto, ¿vale? Yo aquí voy a lanzar algo que no es necesario que lo hablemos ahora, lo hablaremos más tarde, pero quiero que lo tengáis en cuenta y luego lo comentaremos. Sé lo que vas a hablar y hay algún caso aquí que podemos comentar después en España que Vale. ha pasado. Este tío, o sea, si los médicos saben al 100% que este tío va a morir, ¿por qué siguen intentando... O sea, ¿por qué siguen intentando que este tío sobreviva en vez de dejarlo morir y ya está? Porque saben perfectamente que va a morir, porque saben perfectamente que lo que va a venir a continuación va a ser muy duro, Y muy doloroso. porque hasta ahora no habéis visto nada, o sea, no habéis escuchado nada, pero lo que va a venir a continuación es muy duro, muy doloroso y es una auténtica tortura. Y sabían que esto iba a pasar. Entonces, quizás lo mejor hubiera sido dejarlo morir. No sé qué pensáis vosotros. A igual ahora, que no sabéis nada, suena un poco feo. Ahora cuando lo... Pero cuando terminemos la historia hablaremos de esto. Yo, antes de nada, antes de que sigas, la única opción que se me ocurre es que haya sido por tema de investigación. ¿Hasta dónde puede llegar el cuerpo humano? Vale, hablaremos de eso Y también. si se puede... Bueno, revertir ya saben que no, pero ya me entiendes. Claro. A ver, también es verdad que tengo que añadir aquí que la familia estaba ya en el hospital durante todos los días. Entonces también puede ser algo de presión de la familia. Decir, oye, no lo dejéis, ¿sabes? Que es normal, completamente normal. Lo hablamos al final, entonces. Pero bueno, luego lo hablamos. Bien. Pues mira, dicho todo esto, los siguientes días va a mejorar. El tío va a mejorar. Se le va el enrojecimiento, se le van los dolores, se le van los hinchazones que tenía. Pero esto tenía un nombre, pero no me acuerdo muy bien. Sí, como luna de miel, ¿no? Por así decirlo. Como que el cuerpo... ¿Te refieres a eso? Como que el cuerpo Puede ser, como sí. que mejora momentáneamente. Pues Puede puede ser, ser. puede Esto no ser. iba a durar mucho y es que iba a empezar a empeorar, pero hasta abajo y sin frenos. Su médula ósea deja de funcionar. Así. La médula ósea ya está prácticamente muerta. Entonces, tienen que inyectarle células madre para que intente, o sea, para sobrevivir, para que de alguna manera Pueda vivir. combata, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en su cuerpo. O sea, que ya su célula ósea no funciona, su médula ósea no funciona y ya todos los días inyectándole células madre. Vale. De pronto Hisashi aparentemente empieza a tener mucha sed. O sea, necesita beber agua constantemente. Esto, al parecer, según los médicos, lo que pasaba era que su circulación estaba fallando. O sea, ya ni los líquidos corrían por su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Empezaron a meter más de 4 litros al día de agua y líquidos. Claro, esto tiene un problema. Y es que él está consumiendo estos líquidos, pero no los está desechando. Con lo cual todo esto se empieza a acumular en el cuerpo. Sí. En concreto se empieza a acumular en los pulmones líquido, provocando un edema pulmonar. Algo que es muy jodido.
Y con las defensas bajas y Y todo. con las defensas, todo. O sea, este tío estaba sobreviviendo, pero claro, esto es lo mejor que le pudo haber pasado. O sea, me refiero, lo que viene después es peor aún. Empiezan a salir sarpullidos en la piel. Sarpullidos que son al principio como marcas rojas, blanquecinas, y de repente se convierten en negras. Estamos hablando de que para el día 42 los tejidos de su piel estaban completamente destrozados. O sea, No había piel. su piel no podía... O sea, su piel se, No, se iba cayendo. Su brazo derecho se convirtió en negro completamente, como si fuera necrosis, y se le caía toda la piel. Se le veía el tejido muscular en descubierto. Intentaron más de 70 injertos de piel, pero la piel se aflojaba sola y se caía. Claro, imaginaos el dolor, porque el roce con el músculo de cualquier cosa es En la cama, prácticamente. mucho dolor. Sí. Claro, ¿qué es lo que hicieron los médicos en aquel momento? La piel no funciona. Este tío se está retorciendo el dolor. Bueno, vamos a colgarle desde las muñecas y desde los tobillos, como si fuera así, como un puente, Sí. para que no se roce con absolutamente nada. Ni con las sábanas, ni con nada. O sea, este tío ya era un músculo andante. Os adelanto ya que hay imágenes, no recomendamos verlas. Eso es. Hay imágenes que no voy a poner porque nos podrían tirar el canal y venir a nuestra casa a matarnos. Sí. Pero Nos invitamos. nos invitamos a verlas, y menos si estáis comiendo. Porque no. Ya de contarlo ya me está doliendo el cuerpo entero, así que... Pues no iba a acabar aquí. Si el tío ya está agonizando, llegamos al día 50, donde los intestinos ya no funcionan. Hay un montón de hemorragias, está empezando a perder muchísima sangre. ¿Y qué es lo que hacen los médicos? Bueno, está perdiendo sangre, vamos a inyectarle, vamos a hacerle transfusiones de sangre. Si pierde 2 litros, le metemos 2 litros. Si pierde 3 litros, le metemos 3 litros. Es que son soluciones muy... Son soluciones en plan, es como poner un parche en un lado y que explote otro. Las ¿sabes? gallinas En plan, que entran por las que salen. básicamente. Bueno, pues aún iba a ser peor, porque el día 59 a este tío le dan 3 paros cardíacos en cosa de 1 hora. 3 paros cardíacos. Y lo reaniman. Y lo reviven 3 veces. Claro, el tío, después de revivirlo, Que o sea, sí. lo único que salía por su... que aún podía hablar, lo único que salía por su boca es: por favor, Mátame. dejarme morir. Pero ahí estaban los médicos, Oh, chaval. reanimándolo día tras día. Sus riñones, Al carajo. al carajo, iban a dejar de funcionar, insuficiencia renal. ¿Y qué es lo que iban a hacer los médicos? Bueno, tenemos una maquinita ¿Qué? Diálisis. que lo que hace es que simula los riñones, ¿no? Pues vamos a ponerle esta maquinita, así que no le hace falta sus riñones, ya tenemos a la máquina que hace de riñones. Sí. Otra manera más de alargar la vida de este señor. Ahora creo que me estáis pillando, ¿no? Con lo que he dicho antes. Con la pregunta que he hecho antes de si merecía la pena dejarlo morir o... Bueno, aún queda, ¿vale? O sea, él... Aún queda. Sí. O sea, Estamos en el día... Estamos ya en el día 60, 70 prácticamente. O sea, ya estamos en el final. Bueno, ya lo que queda es poquito. Básicamente, su hígado iba a dejar de funcionar. Todo iba a dejar de funcionar. Se iba a morir sus el cuerpo. órganos dejaban de funcionar y los médicos intentaban de alguna manera reanimarlo. Él lo único que hacía era agonizarse de dolor. Pedir por favor que de alguna manera Lo dejaran ir. lo dejaran ir. Hasta que ya hubo un poquito de humanidad, ¿vale? Y uno de los médicos, el que era el supervisor, dijo: si este chico, si Hiroshi pierde la vida, no lo vamos a reanimar, ¿vale? Ya lo dejamos morir. Bueno, pues así fue. Iba a ser el día 83 cuando nuestro protagonista pierde la vida, y en este momento pues ya deciden pues comentárselo a la familia y no reanimarlo. Yo creo que ya era Yo hora. creo que ya era hora. Bien. El compañero. Antes del compañero, ¿qué es lo que sacaron de todo esto? Se hicieron pruebas, eso sí que se sabe, se hicieron experimentos con él, pruebas que a día de hoy creo que han servido para saber cómo estudiar, ¿no? Lo que es este problema de radiación aguda, Sí. ¿no? Entonces, pues sí que se sabe que lo usaron de conejillo de indias, pero a Estaba cambio de claro. esto, Sufrimiento. de sufrimiento y sufrimiento. Esto no es la primera vez que sucede, ¿eh? Lo sé, hemos hablado de casos así también, ¿eh? Mm. De alguno, no igual tan heavy, pero... Los estadounidenses ya han utilizado a científicos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto que hubo en los campos de concentración Claro. no está tirado en vano, por así No se queda decirlo. corto, ¿eh? Comparado con esto tampoco se quedan cortos. Evidentemente. Fueron muy duros. Y lo de las torturas de Japón del escuadrón, también se recogió esa información. Así Claro. que no... ¿Qué más te voy a contar? ¿Qué pasó con Masato? Masato, voy a decir que tuvo más suerte que este, más que nada porque murió a los primeros 30, 40 días. Digo más suerte, porque obviamente morir no es suerte, pero no lo torturaron. Ahorró Pero sufrimiento. claro, estamos hablando de que Masato fue el que se comió literalmente el de cara, flasazo. de cara. O sea, duró menos aún porque su cuerpo en cosa de días empezó a desarrollar todo tipo de cáncer.
por todas las partes de su cuerpo, Tumores. tumores por todos los lados, hasta que finalmente, a los 30-40 días aproximadamente, Falleció. perdió la vida. ¿Y qué pasó después de todo esto? Bueno, por supuesto que no se le cayó tanto el pelo al equipo médico, sí que hubo alguna demanda y tal, pero a lo que sí que se le cayó el pelo fue a la empresa de... Por las medidas de seguridad. JCO, por las medidas de seguridad, la cual cerró pues, Inmediatamente. unos años más tarde de eso. Pero vaya, más que nada por todas las demandas, las empresas dejaron de trabajar con ellos. El proceso judicial y todo. Y eso es. Y finalmente la empresa finiquitó. Vamos a hablar de lo que hemos comentado antes, porque yo creo que tiene Claro, tela. ¿qué os parece a vosotros? Es decir, yo creo que si sabes seguro que 100% se va a morir y sabes seguro lo que va a ocurrir, Es que este ético. tío se va literalmente a desintegrar en vida, ¿Es ético o no Creo es que- ético? creo que lo ético es dejarlo morir. No Intentar no salvarlo. intentar salvarlo, no ponerle tanta maquinaria, no ponerle tantas cosas, porque no es que estén intentando salvarlo. O sea, es que están haciendo de conejillo de indias, es lo que digo. O sea, no están intentando salvarlo porque saben que no hay salvación. ¿No? Ninguna. Igual la familia, bueno, pues a la familia igual hay que comentarle que si intentan hacer cosas y si luchan por él y le ponen maquinaria y tal para que siga viviendo, va a sufrir muchísimo. Entonces quizás lo mejor para ese chaval era que hubiera muerto en el segundo día. Casi 3 meses. Casi 3 meses de lucha. 83 días. Es que son casi 3 meses. Definitivamente yo pienso que cuando en este tipo de casos hay que dejar ir. Evidentemente no hay manera de luchar algo que es imposible. Eso O es. sea, puedo entender la familia que no quiera y que igual lo que dices tú, ese proceso de luna de miel, que digas, está mal, pero se está recuperando. A Claro. lo que tú ves, entonces te da esperanzas. Sí, pero eso iba a durar muy poco. O sea, eso iba a durar un día. Y aunque los literalmente. médicos lo sabían, evidentemente querían hacer pruebas con él. Es que Eso está es. clarísimo. Sí, sí, sí. Más claro agua. De hecho, las pruebas están ahí y han servido. O sea que, obviamente, fue todo como una especie como de vamos a aprovecharnos que este tío está mal para hacer experimentos con él. Evidentemente, para mí no me parece ético ni respeto esta decisión. Ya han pasado casos, por así decirlo, no tan Heavies. heavy. Esto pues, evidentemente tenían que haber acabado antes. Pero en España, pues ha habido todo tipo de casos. Igual iba a meterme con el tema de la eutanasia, pero yo creo que es mejor no hablar de ese tema por ahora. Sí, mejor que Está no. un poco candente últimamente, pero Ya. Así que, nada más que decir. Yo creo que ha quedado un buen episodio. Sí. Por aquí ya termina. Espero que os haya gustado un montón. este Y, episodio pues, de torturas. nos vemos en el siguiente episodio. Chaito. Chao, chao.